Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema complejo, el tratamiento del Alzheimer, basándonos en una revisión reciente de The Lancet. Así es. Exploraremos cómo se manejan los síntomas, los cognitivos y los conductuales, qué fármacos hay, qué no es fármaco y, claro, las nuevas terapias, estas de los anticuerpos monoclonales. Exacto, que han generado mucha expectativa, pero también, bueno, controversia. Sí, es un campo que se mueve rapidísimo. Justo. La idea hoy es desglosar qué sabemos ahora mismo, ver la evidencia detrás de cada cosa, lo clásico y lo nuevo, ¿no? Y cómo encajan estos anticuerpos, qué significan para la gente, para los sistemas de salud. Perfecto. Y para que estemos en la misma página, usaremos deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo. Y demencia solo si hay ya un impacto funcional o en frases hechas como síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, ¿vale? Me parece bien. Empezamos entonces por ahí. Por los SPDs, los síntomas conductuales. Son súper comunes. Sí, el artículo dice que más del 90% los presenta en algún momento. Hablamos de agitación, depresión. Sí. Agitación y depresión en más de la mitad. Ansiedad, apatía, problemas de sueño, a veces psicosis. Y fíjate, a veces son la primera señal, incluso antes que falle la memoria. ¿En serio? Vaya. ¿Sí? Y además fluctúan mucho. Pueden durar semanas, meses, y luego desaparecer y volver. Es un ir y venir. Entiendo. Y el artículo subraya algo clave. Pueden tener dos orígenes distintos, ¿no? Y eso cambia todo el enfoque. Fundamental. Por un lado, tienes los SPDs que son como una reacción al propio deterioro, a que no entienden algo, o a un problema físico que no pueden comunicar, como dolor, una infección. Ah, claro. O incluso al entorno. Mucho ruido, una rutina que no funciona, cómo les hablan. Aquí la clave es investigar. ¿Qué está pasando? Hay dolor, problemas de vista u oído, algo en el ambiente. O sea, primero buscar la causa externa, digamos. Exacto. Y la primera línea es no farmacológica. Tratar ese dolor, mejorar la comunicación, adaptar el entorno, ver si otros medicamentos están fastidiando. Tiene toda la lógica. Si la agitación es por dolor, la respuesta es un analgésico, no un sedante. Justamente. Y luego está el otro tipo de SCPD, los que probablemente vienen del daño cerebral mismo, de la neurodegeneración que afecta a circuitos específicos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la desinhibición por daño en la parte frontal del cerebro. Estos suelen ser más persistentes, a veces más graves. Y aunque mejorar el entorno siempre ayuda, aquí es más probable que sí se necesiten fármacos psicotrópicos, sobre todo en fases ya más avanzadas. Y de las intervenciones no farmacológicas, ¿qué funciona mejor? El artículo menciona actividades, ejercicio. Sí, hay evidencia de que actividades personalizadas que le gusten a la persona y ejercicio suave pueden ayudar con la depresión y la apatía. Para los SPD reactivos, como decíamos, la comunicación y evitar lo que los dispara es clave. Pero, ¿se usan realmente? Pues ahí está el problema. A menudo se usan poco o no del todo bien. Falta tiempo, formación, recursos. Por eso se proponen enfoques más estructurados como el DICE que mencionas. Describir, investigar, crear, evaluar, para personalizar el manejo. Y, súper importante, educar y apoyar al cuidador. Claro, el cuidador es fundamental. ¿Y cuándo entran los fármacos? Mencionaste que a veces se usan sin tanta evidencia sólida. Sí, es una realidad. Se usan muchos, antipsicóticos, antidepresivos, ISRS, benzodiazepinas. Pero para ciertos SPD, la evidencia fuerte es escasa. Se tira mucho de lo conocido fuera de indicación. Entiendo. No vamos a dar recetas, obvio, pero sí principios generales. Conocer bien el fármaco, si da parkinsonismo, si se da mucho, evitar los que empeoran la cognición, los anticolinérgicos, usar los menos posibles. Y la regla de oro, empezar bajito, subir lento y siempre revisar. Y revisar si se pueden quitar, ¿no? Porque fluctúan. Exacto. Si la persona lleva estable unos 3 meses, intentar retirarlo con cuidado, porque igual ya no lo necesita. ¿Y hay algún fármaco que sí tenga evidencia más clara para algo específico? Pues mira, la evidencia más robusta parece estar para los analgésicos, si sospechas dolor oculto causando agitación. Y también para el citalopram, un ISRS para la agitación. ¿Y los antipsicóticos? ¿Se usan mucho? Si los atípicos como risperidona pueden reducir algo la agitación,
Pero el beneficio es modesto y los riesgos no son menores. Deterioro funcional, un ligero aumento de mortalidad. Hay que usarlos con pinzas, por poco tiempo y vigilando mucho. Vale. ¿Y para dormir? La trazodona o los antagonistas de orexina parecen tener mejor evidencia que la melatonina, según los estudios revisados. Y ojo con las benzodiazepinas para la ansiedad. Mucho riesgo de caídas y confusión. Mejor intentar primero lo no farmacológico. Importantísimo lo que dices. Siempre combinar fármaco y no fármaco. Siempre. El fármaco solo rara vez es la solución completa. Hay que ver el cuadro general. Perfecto. Pasemos entonces a los otros síntomas, los cognitivos, la memoria, la atención. Ahí tenemos los inhibidores de colinesterasa y la memantina, ¿verdad? Llevan años. Exacto. Son los tratamientos sintomáticos clásicos. Los inhibidores, donepezilo, ribastigmina, galantamina, intentan compensar la falta de acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria. Y la memantina actúa diferente, ¿no? Sí, actúa sobre otro sistema, el del glutamato. Intenta proteger a las neuronas de un exceso de estimulación que puede ser dañino. Llevan mucho tiempo en el mercado. ¿Qué sabemos realmente de qué tan bien funcionan? Bueno, los estudios iniciales mostraban un efecto, digamos, modesto en las pruebas cognitivas. Una mejora promedio pequeña. Ajá. Pero metaanálisis más grandes sí sugieren tamaños del efecto moderados, sobre todo para galantamina y donepezilo en fases leves a moderadas. Y parece que la combinación de donepezilo con memantina da el mejor resultado en fases moderadas a severas. ¿Y los efectos secundarios? Eso siempre preocupa. Sí, claro. Con los inhibidores, lo más común son problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Afectan a bastantes personas. Uf. Pero se puede minimizar empezando con dosis bajas y subiendo despacio, o usando el parche de ribastigmina, aunque este puede irritar la piel. También pueden dar calambres, cansancio o afectar el sueño. Y hay que tener cuidado si hay problemas del corazón previos. ¿Y la memantina? Suele tolerarse un poco mejor, en general. Más allá de mejorar un poco en las pruebas, ¿sirven para algo a largo plazo? Es una buena pregunta. Los estudios observacionales, que hay que tomar con cautela, sugieren que usarlos de forma continua podría asociarse a que la enfermedad progrese más lento hacia fases graves, incluso a menor mortalidad y a necesitar menos antipsicóticos. Eso es interesante, lo de los antipsicóticos. Sí, porque como vimos, tienen sus riesgos. También podrían retrasar que la persona necesite ir a una residencia. Pero claro, es difícil saber cuándo dejan de hacer efecto. Y quitarlos de golpe podría ser contraproducente. Se menciona también su utilidad en otras demencias, ¿no? Como la de cuerpos de Lewy. Sí, especialmente en la demencia con cuerpos de Lewy DSL. Ahí la ribastigmina ha mostrado beneficios bastante claros, no solo en lo cognitivo, sino también en síntomas como la apatía, la ansiedad, las alucinaciones. Se considera de primera línea. ¡Qué interesante! Sí, pero fíjate qué curioso. Si alguien con DSL tiene además confirmada patología de Alzheimer, o sea, amiloide, resulta que responde peor a estos fármacos. Vaya, complejo. ¿Y la memantina, cuál dirías que es su rol principal? Su beneficio en cognición es más bien pequeño y se ve sobre todo en fases moderadas a severas. No parece ayudar mucho en deterioro cognitivo leve, pero tiene un dato interesante. Parece que reduce la probabilidad de que aparezca agitación a largo plazo. ¡Ah, mira! Y combinada con donepezilo, mejora los resultados globales, aunque quizás se tolere un pelín peor. Hay un punto que genera debate. Usarlos en deterioro cognitivo leve, DCL, antes de que sea demencia. Exacto. Al principio, los estudios no veían un beneficio claro en DCL. ¿Pero qué pasaba? Que esos estudios no confirmaban si ese DCL era realmente por Alzheimer incipiente. Claro, no tenían biomarcadores. Exacto. Ahora sabemos que si la persona con DCL tiene biomarcadores de amiloide positivos, sí parece responder mejor a los inhibidores de colinesterasa. Se estabiliza más la cognición, bajan los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces se podrían usar en DCL si se confirma Alzheimer. Pues podría considerarse, siempre evaluando muy bien el balance beneficio-riesgo para esa persona en concreto. No es una indicación automática, pero abre una puerta si hay confirmación biológica. Bien, y esto nos lleva de lleno a la nueva era, los anticuerpos monoclonales antiamiloide. Esto sí que es un cambio de enfoque, ¿no? Ya no es solo tratar el síntoma. Totalmente, es el gran cambio de paradigma.
Fármacos como lecanemab, donanemab, que ya están aprobados en varios sitios. La idea es ir a la raíz, o a una de las raíces que creemos clave, limpiar la proteína beta-amiloide del cerebro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, son anticuerpos diseñados para pegarse a distintas formas del amiloide y ayudar al sistema inmune a eliminarlo. Lecanemab va más por las formas tempranas, las protofibrillas. Donanemab se enfoca más en las placas ya establecidas. Y los ensayos clínicos mostraron que sí, frenan un poco el deterioro. Cierto. Correcto. Cumplieron sus objetivos principales. Demostraron que ralentizan el deterioro cognitivo y funcional medido con escalas específicas, como la CDR-SB. Y también redujeron la carga que reportaban los cuidadores. Esto en estudios de hasta 18 meses. Y movieron otros marcadores biológicos también. Sí, y eso es importante. Vieron cambios en la proteína tau fosforilada, en marcadores de inflamación, en la dirección esperada. Esto como que refuerza la idea de que quitar el amiloide tiene un efecto biológico en cascada. Mencionas una diferencia clave con los otros fármacos. Aquí el tiempo es oro. Empezar pronto es vital. Fundamental. A diferencia de los sintomáticos que buscas el efecto ahora, con estos modificadores de la enfermedad se piensa que el beneficio se acumula. Si empiezas tarde, la función cerebral que ya se perdió, esa no se recupera. Entendido. Por eso la indicación es muy precisa. Personas en fases tempranas de Alzheimer, o sea, DCL o demencia leve. Y, crucial, con confirmación de que tienen amiloide en el cerebro, ya sea por PET o por análisis de líquido cefalorraquídeo. ¿Y quiénes definitivamente no son candidatos? Pues gente que ya está en fases moderadas o severas, o personas cuyo deterioro cognitivo no es por Alzheimer, o al menos no tienen amiloide confirmado. Y luego hay factores que complican mucho el balance riesgo-beneficio. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si la resonancia magnética inicial muestra muchos signos de daño vascular previo, como microhemorragias o depósitos de hierro, siderosis, o si la persona toma anticoagulantes, y un factor muy importante es ser portador de 2 copias del gen APOE4. Ahí quería llegar. Ese gen aumenta mucho el riesgo de un efecto secundario que suena preocupante. ARIA. ¿Qué es exactamente? ARIA son las siglas en inglés de anomalías de imagen relacionadas con amiloide. Son cambios que se ven en las resonancias magnéticas de seguimiento. Pueden ser tipo edema, como una hinchazón o líquido, área E, o pueden ser hemorrágicas, área H, que van desde microsangrados hasta muy raramente hemorragias más grandes. ¿Y son comunes? ¿Peligrosas? Ocurren. Con lecanemab alrededor del 20%, con donanemab algo más, cerca del 37% en los ensayos. La gran mayoría, como un 80%, son asintomáticas, solo se ven en la imagen. Ah, bueno. Y suelen ser leves o moderadas, y resolverse solas o parando temporalmente el tratamiento. Pero sí, pueden dar síntomas, dolor de cabeza, mareo, confusión. Y en casos raros, muy raros, sí ha habido eventos graves, incluso fatales, sobre todo asociados a hemorragias cerebrales. Uf, eso sí preocupa. Sí, por eso es tan importante la selección del paciente y la monitorización. El riesgo es claramente mayor en portadores del gen APOE4, sobre todo en los que tienen 2 copias, homocigotos. Por eso se recomienda o exige hacer el análisis genético antes de empezar. Entiendo. Es un riesgo a considerar seriamente. Ahora, volviendo al beneficio, mencionaste que ralentizan el deterioro, pero ¿cuánto? ¿Es algo que de verdad se nota en el día a día? Esa es la pregunta del millón, y donde está el gran debate. Los estudios hablan de una ralentización del 27% al 36% en la progresión medida por escalas como la CDR-SB. ¿Y eso qué significa en puntos? Pues se traduce en una diferencia de medio punto a 0.7 puntos menos de deterioro en esa escala a los 18 meses comparado con el placebo. ¿Medio punto? Suena a poco, ¿no? Cuantitativamente puede parecer poco. El debate es si esa diferencia es clínicamente significativa. Para algunos expertos, si lo es, calculan que equivale a ganar unos 5 o 6 meses de mejor función en ese periodo de 18 meses. Ajá. Para otros, el beneficio es demasiado modesto si lo pones en la balanza con el costo, la carga del tratamiento, infusiones cada 2 o 4 semanas, resonancias frecuentes y los riesgos de área. No es una cura, es una ralentización. Claro, la decisión es muy personal. Exacto. Necesita una conversación muy honesta entre el médico, el paciente y la familia sobre qué significa esa ralentización para ellos, cuáles son los riesgos y qué implica el tratamiento en su vida.
Traducir ese medio punto a la vida real es difícil. Quizás signifique poder seguir manejando unos meses más o necesitar ayuda para vestirse un poco más tarde. Pero es difícil predecirlo individualmente. Se necesitan mejores formas de saber quién se beneficiará más, supongo. Totalmente. ¿Y quién tiene más riesgo de área grave, más allá del APOE? Lo que nos lleva a todas las preguntas que quedan abiertas. A pesar del avance, parece que hay muchas incógnitas todavía. Muchísimas. ¿Qué pasa a largo plazo, más allá de los 18 meses de los ensayos? La diferencia con el placebo sigue creciendo. ¿Se traduce de verdad en menor dependencia, en mejor calidad de vida a la larga? ¿Y qué hacemos con los homocigotos ApoE4? ¿El riesgo es asumible? Buena pregunta. Las agencias reguladoras no se ponen de acuerdo. En algunos sitios se permite con advertencias, en otros se restringe más. Falta ver si estrategias como empezar más lento con la dosis ayudan a mitigar el riesgo. ¿Y hay que seguir tratando indefinidamente? ¿O se puede parar si se limpia el amiloide? Otra gran incógnita. En el ensayo de donanemab, paraban si el PET de amiloide se negativizaba. Pero, ¿volverá a acumularse? ¿Cuánto tiempo tarda? Y si la persona sigue empeorando clínicamente aunque ya no tenga amiloide detectable, ¿cuándo decides parar por falta de eficacia? Es muy complicado medir eso. Y más allá de lo puramente clínico, está el impacto en el sistema de salud, ¿no? Enorme. La implementación es un desafío gigantesco. Piensa en la necesidad de aumentar la capacidad para hacer resonancias magnéticas, no solo para el diagnóstico, sino para la monitorización frecuente de área. Y las pruebas para confirmar el amiloide, PET, líquido cefalorraquídeo. Exacto. Y los centros de infusión, personal entrenado, ahora mismo son infusiones intravenosas. Se está trabajando en inyecciones subcutáneas que facilitarían mucho las cosas, pero aún no están aprobadas globalmente. Y el costo, claro. El costo es altísimo. Y eso plantea un problema enorme de equidad. ¿Serán accesibles estos tratamientos fuera de los países de ingresos altos? ¿Funcionarán igual en poblaciones más diversas, que no estuvieron tan representadas en los ensayos? Necesitamos urgentemente datos del mundo real. Los biomarcadores en sangre podrían ayudar con la accesibilidad del diagnóstico, ¿no? Podrían ser una revolución, sí, si logran reemplazar la necesidad de PET o punción lumbar en la mayoría de los casos, sobre todo en lugares con menos recursos. Aún están en desarrollo, pero son muy prometedores. Suena a que se necesita una reorganización importante de cómo se diagnostica y trata la demencia. Sin duda, requiere mucha coordinación. Neurólogos, radiólogos, personal de enfermería, urgencias por si hay una área sintomática, quizás comités multidisciplinares específicos. Pero también puede ser una oportunidad, ¿no? Claro, toda esta atención sobre nuevas terapias puede aumentar la conciencia social, que la gente consulte antes si nota problemas de memoria, y eso puede presionar para que se mejoren los servicios de diagnóstico y apoyo para todos, no solo los candidatos a estos fármacos. Puede ser un motor de cambio positivo para la atención de la demencia en general. Es fascinante ver todo el recorrido, desde entender mejor los síntomas conductuales y tener enfoques no farmacológicos más estructurados, pasando por los sintomáticos que, aunque limitados, ayudaron a crear redes de atención, hasta llegar a estos anticuerpos que intentan frenar la enfermedad misma. Es un avance innegable. Ciertamente es un avance importante, hemos aprendido mucho. Pero como toda tecnología médica potente, especialmente una que toca una enfermedad tan compleja y con tanto impacto social, viene con preguntas difíciles. El debate sobre el valor real, dices, Global. y al final es una decisión social también. Totalmente. ¿Cuántos recursos decide una sociedad dedicar a mejorar, aunque sea modestamente, la trayectoria de una enfermedad como el Alzheimer? Eso es una decisión que va más allá de los médicos. Es política, es social, son valores. Y para dejarnos pensando, si limpiamos el amiloide con estos tratamientos, pero sabemos que puede volver a acumularse y el tratamiento continuo es una carga, ¿qué veremos en el futuro? Quizás estrategias distintas. Podría ser, a lo mejor tratamientos intermitentes, ¿no? O quizás usar biomarcadores en sangre para monitorizar y decidir cuándo volver a tratar si el amiloide empieza a subir otra vez. Buscar un equilibrio entre mantener el efecto biológico y minimizar la carga y el costo para las personas y los sistemas. Sin duda es una de las grandes preguntas para los próximos años en el manejo del Alzheimer.